Nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Bueno, vamos a dar inicio. Este es un tema, como les había comentado antes, es tema de física, tanto para estudiantes para quinto biológicas como para quinto batch computación. Este tema tiene como denominación cantidad de calor. Hemos estado ya viendo tema de termodinámica, tanto desde un inicio, desde conversiones de temperatura, para ver si ya podemos pasar a Celsius, a Fahrenheit, a Kelvin, a Rankine. Desde ahí empezamos la termodinámica. Luego seguimos con el mismo capítulo, que lo que fue el tema de dilatación. Podemos ver con la cantidad de calor, los coeficientes que existieron. A ver, Ricardo, ¿me podría decir qué tipos de dilataciones vimos? Fueron 3. Dilatación lineal, superficial y Volumétrica. Volumétrica, sí. Vimos la lineal, vimos la superficial y la volumétrica, ¿verdad? Vimos lo que es el área, el volumen y la longitud, tanto en eso para ver la dilatación de cada componente. Ahora lo que vamos a ver acá, mismo tema de termodinámica, vamos a utilizar siempre lo que estamos viendo, lo que es calor. Bueno, vamos a empezar. Dice que la cantidad de calor, vamos a utilizar varias unidades. En este caso vamos a ver la unidad que es por lo regular. La unidad que más utilizamos aquí son los joules. Si estuvimos trabajando la vez pasada, son los joules. Ahora vamos a explicar acá cómo es que se incorporan lo que son las calorías. Dice que una caloría es la unidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a 1 grado centígrado. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos a calentar, cuando elevamos a 1 grado centígrado el agua, significa que estamos calentando 1 gramo de agua. Y como sabemos que 1 gramo es igual a 1 mililitro, entonces damos a saber que vamos a calentar 1 mililitro. Eso significa la caloría. Vamos a quemar 1 mililitro por cada grado centígrado. En este ejemplo nos dice, 10 calorías de calor elevarán la temperatura de 10 gramos de agua en 10 grados centígrados. Pues nos damos cuenta acá que vamos a calentar 10 gramos por 10 grados centígrados. Como aquí dice de 1 gramo a 1 grado centígrado. Y eso se le llama caloría a cada gramo que vamos a calentar por 1 grado centígrado. A eso le vamos a llamar caloría. ¿Sí? Otra unidad. Entonces, si puedo cambiar o van a copiar. El dibujo es más para explicar bien por qué se va a calentar 1 gramo por 1 grado centígrado. A eso se le vamos a llamar nosotros, a esa unidad, se le llama caloría, calentar. Aquí este tema lo que vamos a ver más es calentar, calentar, calentar. ¿Sí? En el otro tema pasado de dilatación fue cuánto se expande de cada sustancia. Ahora acá vamos a calentar las sustancias. Otra unidad serían las kilocalorías. Ahora acá, en lugar de tener 1 gramo, aquí vamos a calentar 1 kilogramo de agua por cada centígrado, por cada grado centígrado. A eso lo vamos a llamar kilocalorías. ¿Sí? Calorías es cada gramo por grado centígrado. Ahora, kilocalorías, vamos a elevar la temperatura de 1 kilogramo a 1 grado centígrado. Entonces ya llevamos lo que es calorías y kilocalorías. Ahora vamos con otra que lo que se utilizó siempre al inicio cuando estaban viendo al calentar la temperatura. Esta es unidad térmica británica, le llaman. O en sus siglas se dice BTU. Es como decir al revés, ¿verdad? Siempre las siglas en inglés las ponen al revés, porque es unidad térmica británica. Entonces por eso aparece aquí BTU. Esa es la unidad. Aquí lo que vamos a expresar es que vamos a elevar la temperatura de 1 libra de agua
a 1 grado Fahrenheit. 1 libra de agua a 1 grado Fahrenheit. Esta es una unidad que aquí en Guatemala no es muy utilizado. Nosotros, por lo regular, nunca vamos a decir que estamos calentando el agua a grados Fahrenheit, ¿verdad? Siempre decimos a grados centígrados, hasta la temperatura ambiente, nosotros la mencionamos en grados centígrados. En cambio, en Estados Unidos o en Inglaterra, por eso ellos crean su propia unidad. Y ahí porque utilizan mucho los Fahrenheit. Entonces, algunos ejercicios van a nombrar lo que son Fahrenheit o bien libras. En este caso vamos a incluir nosotros lo que es la unidad térmica británica, ¿sí? BTU. Ya no. Cuando estamos hablando de Celsius, ahí vamos con lo que es calorías y kilocalorías, ¿sí? Ya no hay pierde. Entonces dijimos caloría, grado con grados, 1 gramo por grado centígrado. Kilocaloría, 1 kilogramo por 1 grado centígrado. Un BTU significa por 1 libra de agua, 1 grado Fahrenheit. Aquí tenemos varias conversiones a utilizar. Siempre hay conversiones en las cuales vamos a manejar en los ejercicios. Dice que una caloría va a ser igual a 4.186 joules, ¿verdad? J es de joules. Este también lo representamos cuando es en calor. Ahora tenemos un BTU, es igual a 252 calorías. Y una kilocaloría es igual a 4.186 joules. O sea, no nos vamos a confundir con este. Calorías, 4.186. Una kilocaloría, 4.186. Ahora, si queremos representar en pies por libra, tendremos 778 y un BTU en joules, 1.055 joules. Y aquí también tenemos de libra cuántos gramos tiene y una libra cuántos kilogramos tiene. Esta también es una conversión que es útil utilizar, ¿verdad? Que en alguna forma nosotros lo tenemos en libra y lo queremos utilizar en kilogramo. Entonces sabemos que una libra equivale a 0.454 kilogramos. Este es un tema muy importante desde sí, las conversiones, ¿verdad? Ustedes se han confundido ya mucho porque a veces han visto que el ejercicio es tan fácil, pero ya solo con ver cómo pasar 1 miligramo, 1 gramo a litro, hasta ahí ya se están confundiendo ustedes y ya desde ahí ya se detienen, ¿verdad? Entonces seguimos con el tema y ya tenemos las conversiones, ¿verdad? Esto nos puede servir en algún momento de algún ejercicio que queramos convertir, ¿verdad? De caloría a joules, de kilocaloría a joules, de BTU a pies, de BTU a joules o de libra a gramo. Ahora veamos esto. ¿Qué significa una capacidad calorífica? Profe, ¿Sí? ¿podría regresar a la diapositiva anterior? Vaya. Las conversiones. En la tarea que dejé el día lunes ya de por sí ya viene algún contenido de este. O sea, si ustedes no lo han realizado, vienen de cero en este tema. En algunas personas que ya me están entregando su tarea desde ya se les va a hacer muy familiar todo este tema que nosotros estamos viendo. Este tema es del capítulo 17 del libro que yo les compartí, el libro de Tippins. Está en el capítulo 17. El título es Capacidad de calor. Ahí encuentran ustedes toda esta información. ¿Sí? Si así ustedes se encargan de ir a leer ahí en el capítulo 17, se les va a hacer más fácil, ¿verdad? Bueno. Dice que capacidad calorífica de una sustancia es el calor que se requiere para elevar la temperatura 1 grado. La capacidad calorífica de una sustancia es el calor que se requiere para elevar la temperatura 1 grado. Esa es la definición en general de la capacidad calorífica. Veamos este ejemplo acá. Dice que acá tenemos 5 bolas. 1, 2, 3, 5 bolas. Y cada bola tiene diferente sustancia. Esta bola es de plomo, esta es de vidrio, de aluminio, de cobre y de hierro. Son 5 sustancias diferentes. ¿Qué pasa? Tengo las 5 bolas. Y lo voy a calentar con la misma cantidad de fuego, ¿verdad? Tengo 5 candelas aquí abajo de cada bola. Y lo voy a llevar a una temperatura de 100 grados centígrados a cada bola. Nos podemos dar cuenta
que cómo varía por la sustancia, cuánto tiempo me lleva llevar a 100 grados centígrados la bola. Eso me quiere decir que el plomo, para llevarlo a 100 grados centígrados, en 37 segundos ya me lo calienta. O sea, es rápido. El vidrio a 52 segundos. El aluminio en 1 minuto me lo lleva a 10 segundos, a 100 grados centígrados. El cobre, en cambio, me lo está llevando a 83 segundos. Y el hierro en 90 segundos. O sea que es más tardado el llevar a 100 grados centígrados la sustancia del hierro. O sea, no de por sí cualquier bola al mismo tiempo voy a calentar para llevarlo a 100 grados centígrados. No. Cada sustancia tiene su propia capacidad de calor, ¿verdad? Eso me quiere decir que el plomo rapidito me calienta. En cambio el hierro en 90 segundos. Se tarda más el hierro en calentarse. A veces ustedes han agarrado alguna aguja caliente, ¿verdad? Solo la ponen un rato en la candela y rápido se les va a calentar. En cambio, si ponen algún hierro en una candela, ahí se anda un buen rato y cuesta que se caliente lo que es el hierro. He ahí por qué tarda más el hierro que el plomo. Otra, para representar la capacidad calorífica, dice, aquí tenemos las 5 bolas ya a 100 grados centígrados. Aquí las dice que las vamos a colocar en un bloque de parafina. Este sería el bloque. ¿Qué es lo que pasa? Si ya tengo los 5 en 100, se dan cuenta que el vidrio no sobrepasó lo que es el bloque de parafina. El aluminio un poquito tardó. El cobre sí lo sobrepasó y el hierro con más ganas pasó. Dice que las bolas de hierro y cobre funden la parafina y salen del otro lado. Otras tienen capacidades caloríficas menores. ¿Qué significa? Que puedo tener yo tanto el plomo en 100 grados centígrados que en la parafina no lo va a sobrepasar, no lo va a fundir y se va a quedar ahí nada más con los 100 grados. En cambio el hierro es tanta la capacidad calorífica que contiene, aunque tengan los mismos 100 grados centígrados, pero como es tan fuerte el hierro lo va a mantener, ¡pum!, sobrepasa, cae. Es similar al cobre, se calienta demasiado, se funde y cae, sobrepasa lo que es el bloque de parafina. En cambio los 3 anteriores, el aluminio todavía le cuesta sobrepasar, pero no mantiene la capacidad calorífica tanto como el hierro. En cambio el plomo y el vidrio es tanto el que están siempre, o no es tanto la capacidad calorífica para poder sobrepasar. Y nos damos cuenta también que no es lo mismo tener caliente las 5 bolas a la misma temperatura, que no se da. Aquí tenemos ya las primeras formulitas, ¿verdad? Dice así, que la capacidad calorífica específica de un material es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa en 1 grado. Sí, esta C, la que ustedes ven acá, es la capacidad calorífica. Esta C es una constante que van a tener las sustancias, porque se dieron cuenta que diferentes sustancias mantienen su capacidad calorífica. Como ven, la del hierro va a ser más grande que las otras. Por eso es una constante. La Q nos vamos a referir a lo que es calor. ¿Sí? Calor. Y como estuvimos viendo que calentamos las bolas, ¿verdad? Que a diferente tiempo se calientan, o si no, va a variar. Y aquí, ¿por qué tenemos el cambio de temperatura? Y ese cambio de temperatura nos damos a decir que es temperatura final menos temperatura inicial. Y esta ya, si queremos despejar Q, ¿verdad? Más fácilmente, este cambio de temperatura que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar. Ahora acá vamos a incluir lo que es la masa. ¿Por qué la masa? La masa de la sustancia. Porque aquí estamos calentando. Ahí nos vamos a saber que estamos calentando lo que es la masa puede ser del plomo, del hierro, hasta la misma masa del agua también. ¿Sí? Porque la masa, ¿se acuerdan que la podemos tener también en gramos? La masa. Sabiendo que los gramos es igual a 1 mililitro. 1 gramo es igual a 1 mililitro. Y ahí porque también podemos tener lo que es la masa del agua. O sea, todas las masas de las sustancias las podemos tener acá.
La C, que es la capacidad calorífica, que es una constante de cada sustancia, y el cambio de temperatura, ¿verdad? Esto es para poder encontrar lo que es el calor que es necesario. Esta tabla, como les digo, en el capítulo 17, ahí pueden encontrar esta tabla. Esta es la tabla para calor específico. ¿Sí? Y aquí tenemos una variedad de sustancias, desde acero hasta el zinc. Se dan cuenta que aquí tenemos el agua, ¿verdad? También tiene su propia sustancia para calentarla. Y tenemos 3 valores para representarlo. Aquí tenemos en joules partido kilogramo por grado centígrado. Si necesitamos utilizar eso, utilizamos toda esta columna para estas sustancias. En el caso que estamos utilizando calorías por gramo por grado centígrado o BTU por libra por Fahrenheit, utilizamos todo este lado de la columna. Pero lo regular, lo que más se utiliza es esta, la primera. Ahí se van a dar cuenta que es por lo regular, ¿verdad? Pero en algunos casos me está pidiendo BTU o libra, entonces utilizamos esta. Ahorita la encuentran en el capítulo 17, ¿verdad? O le toman captura ahorita para que no se pierdan después. Dice así un ejercicio sencillo. ¿Qué calor se necesita para elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio de 20 a 100 grados centígrados? ¿Sí? Lo que necesitamos es ver cuánto calor se necesita para elevar el mercurio, para llevarlo hasta los 100 grados centígrados. Pero en primer lugar dice que tenemos 200 gramos de mercurio. Esos 200 gramos de mercurio, vamos a empezar a calentarlo, ¿verdad? Empezamos que el mercurio lo tenemos en 20, que sería la temperatura inicial. Vamos a estar calentando el mercurio y hasta llevarlo hasta 100. Hasta llevarlo a 100, la pregunta es, ¿cuánto calor se necesita para que lleve ese mercurio hasta 100 grados centígrados? Como se dan cuenta, el mercurio también lo tenemos nosotros en el termómetro, ¿verdad? Termómetro de mercurio, ahí esa sustancia que nosotros vemos, esa vamos a elevarla hasta 100 grados centígrados. Entonces, lo primero siempre un problema es anotar los datos, ¿verdad? Dicen qué cantidad de calor. ¿Y cómo representamos calor? A ver, alguien que me diga qué literal es para calor. La Q no. Sí, la Q, ¿verdad? Entonces tenemos la Q, aquí está. La Q, calor. Eso es lo que me está pidiendo. Luego dice que tengo que elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio. ¿Qué es 200 gramos de mercurio? Es la masa. La masa, correcto, aquí está, miren. Masa 200 gramos. Ya tengo calor que necesito, la masa de 200 gramos. Luego dice temperatura de 20 a 100. Entonces, temperatura inicial, 20 grados a 100. Temperatura final, 100 grados centígrados. Entonces ya tengo los datos. Tengo en gramo y en grados centígrados. ¿Qué es lo que me hará falta? Bueno, de primero vamos a ver qué fórmula utilizar. Como ya tienen la anterior, la fórmula a utilizar es esta. Calor es igual a masa por la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. ¿Tengo masa? Sí la tengo. ¿Tengo capacidad calorífica? No la tengo. ¿Pero sí la puedo tener? Sí. ¿Y de qué elemento estoy buscando? Del mercurio. A ver, ¿qué capacidad calorífica sería? La del mercurio. Veámosla acá. Tengo mercurio. Puedo tener 0.033 calorías por gramo. O bien también lo puedo tener mercurio 140. Aquí nos veamos. 140 joules por kilogramo por grado centígrado. Y como me está pidiendo qué calor necesito, cuando ustedes le pidan calor, lo normal, lo que más podemos utilizar son los joules, ¿sí? Entonces utilicemos este del mercurio. Serían 140 joules por kilogramo por grado centígrado. Entonces aquí vamos, hasta aquí vamos. Entonces aquí está, mercurio 140 joules por kilogramo por grado centígrado. Entonces ya podemos utilizar. ¿Será que tenemos bien la masa?
No, ¿verdad? Porque la tenemos en gramo. Como tenemos la constante que la tenemos aquí, se lo estoy mostrando acá, lo tenemos en kilogramo. Entonces pasemos esos 200 gramos a kilogramos. Así ya tenemos la masa en kilogramos, tenemos la capacidad calorífica en kilogramos y el cambio de temperatura que está bien en centígrados. ¿Cuánto le termina dando Herbert? Dos mil doscientos cuarenta. 2240, ¿qué? Kilogramos, joules, grados centígrados. ¿No será joules? Sí, como me está pidiendo calor, es joules. Veamos si es cierto. Aquí está, ¿verdad? La masa es 0.2 kilogramos. Eso lo tuve dividiendo 200 dentro de 1000, ¿verdad? Porque un kilogramo tiene 1000 gramos. Y aquí lo multipliqué por la constante, la capacidad calorífica, y la temperatura final menos la temperatura inicial, que es 100 menos 20. Y eso me termina dando, como dijo Herbert, 2240. Y aquí, como se va kilogramo que tenemos acá, kilogramo que está acá, se van. Y entonces me va a quedar el calor siempre en joules. Aquí es algo más sencillo, ¿verdad? Me pidió calor, ya tengo desglosada la fórmula. Y solo tener bien las dimensionales como siempre. No voy a tener yo Fahrenheit con joules, ¿verdad? Porque tengo que usar BTU con Fahrenheit. Entonces en ese caso es solo tener bien las dimensionales. Vamos con otro tema. Es la conservación de energía. Profe, ¿puede regresar la diapositiva? Ahí, Sí. vaya. Ya, profe, gracias. Vaya. Tenemos conservación. Muy bien, a mí dice la palabra. Conservar, ¿verdad? Mantener la energía. Siempre que haya transferencia de calor dentro de un sistema, la pérdida de calor por los cuerpos más calientes debe ser igual al calor ganado por los cuerpos más fríos. Aquí en este tema, lo que vamos a tener es que vamos a tener dos sustancias. Siempre, ¿verdad? No voy a tener yo una sustancia y con qué lo gano y con qué lo pierdo, no se sabría. En este caso puedo tener, digamos, el hierro que lo estoy metiendo en agua, o la plata que lo estoy metiendo en una sustancia de mercurio, o así. La cosa es tener dos sustancias. Cuando me esté hablando de dos sustancias, aquí ustedes rápido se van a guiar. A ver, José Ríos levantando la mano y dice, dígame, José. Nada. Bueno, entonces me dice que es lo mismo. Calor perdido va a ser igual a calor ganado. Esto va a ser similar a la cantidad de movimiento o en los choques elásticos, ¿se acuerdan que teníamos el mismo? Lo mismo que se gana, lo mismo que se pierde. Aquí mismo calor perdido va a ser un calor ganado. Es como transferirlo, ¿verdad? Digamos que yo tengo un hierro caliente que lo voy a meter en agua. El hierro que tiene la temperatura lo va a perder, pero lo que lo va a ganar es el agua, ¿verdad? Va a absorber lo que es el calor del hierro. Y ahí porque dice calor perdido, calor gana. Entonces, dice, se calientan balas de cobre a 90 grados centígrados y luego se dejan caer a 160 gramos de agua. Aquí ya ven que ya está lo que tenemos ya. Tenemos balas de cobre y lo voy a meter en agua. Que el agua está a 20 grados centígrados. La temperatura final de la mezcla, o sea, al ya fusionar los dos, se va a quedar a 25 grados centígrados. Y la pregunta,
¿cuál era la masa de las balas? En primer lugar, dice, se calientan balas de cobre. Vean acá, aquí tengo temperatura B. Aquí solo la puse B, por decirlo, temperatura de la bala, ¿verdad? No es que sea final ni inicial. Pero sabemos que la temperatura de la bala es de 90 grados centígrados. Luego se dejan caer en 160 gramos de agua. ¿Qué es esto? Sería la masa. Aquí le puse también, masa del agua. Que sería de 160 gramos. Y la temperatura del agua está a 20 grados centígrados. Temperatura del agua a 20 grados centígrados. Luego dice, la temperatura final de la mezcla es de 25 grados centígrados. Ahora sí tengo aquí temperatura final, 25 grados centígrados. Y la pregunta, ¿cuál era la masa de las balas? Esa ya no la anoté. Pero ustedes podrían poner aquí la masa MB en signo de interrogación, ¿verdad? Que es lo que necesitamos nosotros encontrar. Entonces, si ustedes leen detenidamente el problema, se imaginan que tienen las bolas de cobre y las dejan caer al agua. Eso es lo que nosotros queremos ver, cuál es la masa de esas balas. Solo ese tema queremos saber. Pero en eso nos está dando muchos datos. Que la temperatura de las balas dice que están a 90 grados centígrados. Y el agua, que tiene 160 mililitros, pero está a 20 grados centígrados, la dejamos caer. Pues, ahí ya hay una temperatura que cambia. Imagínense, la del cobre está a 90, la del agua está a 20. Y cuando se da esa fusión, la temperatura final es de 25. O sea, lo que va a perder mucho es lo del cobre, que está de 90, va a llegar a 25. Y la del agua, que está a 20, va a subir 5 grados centígrados. Entonces nos damos cuenta que tenemos dos sustancias, ¿verdad? Tenemos cobre y agua. Ahí estamos viendo la conservación de energía. Entonces sabemos que es calor perdido es igual a calor ganado. ¿Cuál es la fórmula de calor? Stephanie Navarro. ¿Cuál es la fórmula de calor? Es masa Sí, por capacidad calorífica, sí, por el cambio de temperatura. sí. Solo, ¿verdad? Sí. Entonces sí. Entonces ponemos, aquí lo ven, ¿verdad? De la fórmula de calor, igual fórmula de calor. Fórmula de calor igual fórmula de calor. Solo que aquí va a ser calor perdido, va a ser igual calor ganado. ¿Cuál creen ustedes que es el calor perdido? ¿De qué sustancia? ¿Del cobre o del agua? ¿Quién va a perder el calor? El cobre. El cobre. Muy bien, Rodrigo. Sí, sería el cobre, porque el cobre lo vamos a meter al agua y ya va a perder sus 90 grados centígrados, ¿verdad? Entonces vamos a identificar. Entonces tengo, de este lado, que es el perdido, es la masa de B. Aquí puse la masa de la bala. ¿Eh? Masa de la bala, la capacidad calorífica de la bala por el cambio de temperatura. Va a ser igual a la masa del agua, que el agua es la que va a ganar el calor. Masa del agua por la capacidad calorífica del agua por el cambio de temperatura. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es dato sigue? Vean esto aquí. Sencillamente ustedes lo pueden agregar, ¿verdad? Pero veamos este ojo. ¿Qué es lo que nos hace falta? La masa de la bala es lo que nosotros estamos buscando. Luego, ¿qué necesitamos? Son las capacidades caloríficas, ¿verdad? Tanto de la bala como la del agua. Vean acá, aquí estoy utilizando directamente lo que es caloría, gramo por el grado centígrado. Esta es la capacidad calorífica del cobre. Esta está en la tabla. O sea, no van a decir ustedes de dónde salió eso. Esto viene de la tabla de las sustancias. Y ahora voy a la del agua, que sería una caloría. ¿Sí? Entonces ya tengo las capacidades caloríficas para utilizar en toda esta fórmula. La masa es la que estoy buscando, ¿verdad?
Esta ya la tengo, cambio de temperatura ya la tengo, masa del agua ya la tengo, capacidad calorífica del agua ya la tengo y cambio de temperatura ya la tengo. ¿Qué significa? Que solo tengo una incógnita. Ahí ya está fácil de manejar. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir valores. Vean esto. Aquí no se van a perder este dato importante. En primer lugar, la masa de la bala es la que yo estoy buscando, esa es la incógnita que yo tengo. Y aquí diría la capacidad calorífica, que la tengo, que es esta. Ahora veamos esta. ¿Por qué tengo 90 menos 25? Nos damos cuenta que en un cambio de temperatura va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Bien, pudieron haber dicho ustedes, la final aquí es 25, como yo la tengo aquí en los datos. Pero no, como es en calor perdido, la temperatura final significa que estaba en 90. Y la inicial en la cual se quedó es en 25. Este tema va a ser variante solo en el calor perdido. Solo en el calor perdido. Va a ser 90 menos 25. Que es la temperatura del cobre, ¿verdad? De la bala. Menos la temperatura final, que es de 25. Este tema solo es en calor perdido. Ahora vemos en el calor en canal. Tenemos la masa del agua, que es 160, no hay pierde, lo tenemos bien en gramos. La capacidad calorífica es una caloría por gramo, está bien. Y aquí la temperatura, cambio de temperatura, aquí sí lo tenemos normal. Porque es temperatura final, que es 25. Y la temperatura del agua, 20. Aquí sí tenemos 25 menos 20. Aquí no hay pierde. Cuando es calor ganado, ahí es normal. Cuando ya es calor perdido, aquí pues al revés. ¿Sí? O sea, no va el 25 antes que el 90, no. Aquí va primero la temperatura de la bala y luego la temperatura del... ¿Por qué no utilizamos joules por kilogramo? Dice. Bien, lo podemos utilizar, pero como estamos utilizando gramo acá, yo utilicé lo que es caloría por gramo, pero bien pueden utilizar joules por kilogramo. Y el resultado final le tendría que dar a ustedes, como es masa, le tendría que dar en kilogramo. ¿Sí? O sea, el resultado a mí yo lo voy a detectar en gramo. Pero si ustedes pueden, lo quieren utilizar, pueden utilizar bien joules por kilogramo. Y el resultado lo van a tener en kilogramo. Pero como yo tengo el agua en gramo, entonces se me dio en utilizarlo en caloría por gramo. O sea, que bien lo pueden utilizar, pero aquí, para no perderme tanto, como lo tengo en gramo aquí, entonces utilicé las calorías. Ahora multiplico todo lo del calor ganado. ¿Cuánto le sale el calor ganado? Esto sí, así como lo tienen acá, lo pueden tener en la calculadora. Cerrado en paréntesis sería 160 por una caloría y 25 menos 20. ¿Cuánto les quedaría? Adriana González, ¿cuánto le da? En la segunda me da 800. 800 Gramos. exactos, ¿verdad? Ajá, gramos. Sí, 800. Ahora, en el calor perdido, que solo sería multiplicar los 0.093 por la resta de 90 menos 25. Ahí da 6.045. Ahí está. Vean. Entonces ya lo tengo acá. Tengo la masa de la bala, ¿verdad? En 6.045 calorías por gramo. Lo mantengo. Caloría por gramo y los grados centígrados se eliminaron acá. Ahora de este lado, eliminé el gramo que tiene la masa por el gramo que tiene la coeficiente. Gramo con gramo se va. Grado centígrado con grado centígrado se va. ¿Qué me queda? Solamente caloría. Por eso tengo acá 800 calorías.
Y aquí caloría gramo. Ahora, este que está multiplicando la masa pasa al otro lado a dividir. Y les tiene que quedar 132.34 gramos. Gramos, porque voy a eliminar caloría con caloría. Y el resultado en gramos. No sé si alguien me puede confirmar que sí ese es el resultado. O si existe otro. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Si verdad, aquí no mayor pierde, aquí como está multiplicando, pasó el otro a dividir. Entonces sería 800 dividido 6.045 y les da 132.34 gramos. Este es el resultado de lo que pesa la masa de las balas de cobre. ¿Sí? No hay mayor pierde acá. Como les digo, si tenemos dos sustancias, utilizo la conservación de energía. Calor perdido, calor ganado, ver qué sustancia es el que pierde calor, cuál es el que va a ganar. Entonces ya voy a incluir qué coeficientes utilizar. Y aquí el pierde es en el calor perdido. Aquí la temperatura no va a ser igual que el calor ganado. Aquí voy a poner primero lo que va a ser del agua y el final. Y en cambio el ganado va a ser el final menos el inicial del agua. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿O van a copiar? Ixchel, claro. Sí, Ixchel. Freddy Maldonado, quedó claro. Bueno. Último tema dentro del capítulo es cambio de fase. Y como ustedes ya saben, ¿verdad? Tenemos lo que es el sólido, líquido y el gaseoso. Dice, cuando ocurre un cambio de fase, a eso nos referimos con fase, de que se pasa de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Cuando ocurre un cambio de fase, solo hay un cambio de energía potencial de las moléculas. La temperatura es constante durante el cambio. Bien nos explica aquí a la imagen, porque dice que lo único que van a cambiar son las moléculas. Se dan cuenta que en un material sólido las moléculas están comprimidas. En cambio, el líquido ya se dispersan un poco. Ahora, cuando es vaporización, las moléculas sí se dispersan para cualquier lado. Pero me dice que la temperatura siempre va a ser constante. Aquí lo que vamos a utilizar siempre va a ser lo que es la fusión, que es de sólido a líquido. Y vaporización de líquido a sólido. Y aquí tenemos las fórmulas. Ahorita las vamos a ver. Aquí está. Calor latente de fusión, que dijimos que es de sólido a líquido, va a ser... ¿Profe, puede regresar un poquito, por favor? Un poquito. Sí, por favor. Solo voy a copiar uno último para... Dibújelo, pues. Ya, gracias. Vaya. Entonces tenemos, ¿verdad? Como dijimos, tenemos dos cambios. De sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Cuando hablamos de sólido a líquido, vamos a ver el calor latente de fusión. Y ahí significa esta LF, ¿verdad? Latente de fusión. Va a ser igual al calor dividido la masa. Ahora, cuando es calor latente de vaporización, que es de líquido a vapor, por eso tenemos LV. Entonces, eso significa latente de vaporización, que es lo mismo. Calor dividido la masa.
Y aquí tenemos otras constantes de agua y de la misma de agua, solo que aquí es por fusión y aquí por vaporización. Estas serían las dos fórmulas para latente. Solo que aquí sí va a ser un poco complicado, porque aquí la latente de fusión, aquí no estamos hablando de alguna sustancia también, ¿verdad? ¿Qué significa? Que vamos a tener otras constantes de sustancias. Ya, aparte ya vimos la capacidad calorífica de cada sustancia, fue aquella tabla la que vimos. Ahorita van a ver la otra tabla, que también la encuentran en el capítulo 17 de su libro. ¿Ya? Bueno. Vean esta pequeña tabla. Profe, ¿podría regresar solo para terminar de copiar, por favor? Bueno. Ya, profe, gracias. Vaya. Bueno. Entonces, como les decía, estos son... Lo encuentran ustedes en el capítulo 17, ¿verdad? Y aquí el cuadro me dice calores de fusión y calores de vaporización de diversas sustancias. Y por lo regular las mismas sustancias que estamos manejando. Tenemos alcohol, amoníaco, cobre, helio, plomo, mercurio, oxígeno, plata, agua y zinc. En primer lugar tenemos el punto de fusión, o sea, la temperatura. Todas las temperaturas de fusión de estas sustancias. Y el calor, las constantes del calor latente, utilizamos estas. O sea, ¿qué significa? Que cuando vamos a utilizar la latente de fusión o latente de vaporización, dependiendo si me está diciendo si estoy utilizando joules o kilogramos, o caloría gramos, o temperatura, va a ser todos estos tres, digamos. En el caso que sea fusión, estas tres se las voy a marcar. Acá, sé que no mucho se mira. Estas tres serían, cuando estoy hablando lo de latente de fusión, voy a utilizar estas tres. Ahora si es latente de vaporización, utilizo estas tres. Que es lo mismo, ¿verdad? Tengo joules por kilogramo, caloría gramo. Joules por kilogramo, caloría gramo. Y el punto de división que siempre va a variar en cada sustancia. Y ahí que no hay que tener pierde, porque ahí sí hay que saber qué es lo que nos está dando, qué es lo que está pidiendo. Porque bien puedo utilizar yo esta, pero me está diciendo que está a una temperatura. Entonces no voy a utilizar esta como una latente. Lo voy a utilizar lo que es esto. ¿Sí? Vean que acá no estoy utilizando yo lo que es temperatura en Fahrenheit. Aquí ya no. Aquí utilizo solo ebullición en grados centígrados o fusión en grados centígrados. No hay pierde y que no se nos olvide, ¿verdad? Que este es un signo. Signo negativo, no es un guión nada más, signo negativos. Igual acá. Se dan cuenta que el amoníaco siempre va a tener hasta negativo para vaporización. Y en este 104 por 10 a la 3, ¿cuánto sería esto en valor normal? Alguien que me diga cuánto es 104 por 10 a la 3. James y Juan Carlos, sí sería. ¿Cómo dice 10 a la 3? Si saben que son los ceros para la derecha. Entonces sería 104.000. 104.000. Y aquí 452.000. 134.000. 5.23. Este ya es diferente. Esto va a ser diferente. Y aquí sería 100.000. O sea, son los tres ceros que van a la derecha. Solo aquí lo trataron de dejarlo más pequeño, ¿verdad? Para que no se mira tanto numeral acá. Esto, como les digo, lo encuentran en el capítulo 17. Ahí está en su libro. Ahí van a encontrar esta tabla.
son los calores de fusión y calores de vaporización. Y vean qué tan sencillo dice. ¿Cuánto calor se requiere para fundir totalmente 20 gramos de plata a su temperatura de fusión? ¿Qué calor se requiere para fundir totalmente 20 gramos de plata a su temperatura de fusión? El único dato que me está dando. ¿Qué calor se requiere para fundir totalmente 20 gramos de plata? Lo único que me está dando el problema. Este es el único dato que tengo. La fórmula a utilizar es la latente de fusión. El mismo problema me está diciendo, ¿verdad? Que quiero fundir y qué temperatura, y tengo a temperatura fusión. Entonces aquí ya no sé que no voy a usar vapor, no me voy a vaporizar, no, que solo voy a utilizar lo que es la fusión. Y la fórmula es calor es igual partido masa. Y como se me está pidiendo cuánto calor se requiere, entonces voy a despejar para Q. Ya tengo masa, ya, 20 gramos. Ahora, ¿cuál sería la latente de fusión según ustedes? Según lo que me está dando el problema, ¿cuál sería el latente de fusión? A ver, Sofía Osorio, ¿cuál sería su latente de fusión? A ver, Dayana Mérida. Profe, serían 88.3 por 10 a la 3, no, 88 punto. punto 3 por 10 Pero, a la 3. ¿qué dimensionales? Cal entre gramo. Caloría por gramo. Bueno, vean eso, por eso les decía que aquí puede ser un poco confuso de lo que me está dando de la tabla. Porque leamos, hay que leer despacio y ver sencillamente qué es lo que me está pidiendo. Primero sé que me está pidiendo. Me confundí, era 20. Dice, ¿qué calor se requiere para fundir 20 gramos de plata a su temperatura de fusión? A su temperatura de fusión. Entonces, ¿está bien? Temperatura de fusión. Esta es la temperatura de fusión, ¿eh? Esto. Entonces, ¿de qué estoy utilizando? De la plata, creo que yo. Sí, ¿verdad? Sí, la plata. Aquí tengo la plata. Entonces, me está diciendo que la temperatura de fusión. Entonces, la latente de fusión sería 960.8. O sea, no voy a utilizar 88.3. ¿Por qué? Porque el problema me dice a su temperatura de fusión. Si no me dijera temperatura de fusión, entonces ahí, como dijo Andrea, ya puedo utilizar lo que es este. Bien puedo utilizar este caloría por gramo, o bien joules por kilogramo, dependiendo de qué dimensionales quiero utilizar. Pero en este caso, el problema me está diciendo a su temperatura de fusión. Entonces vengo a la temperatura de fusión, que son todas estas, y como es de la plata, entonces utilizo 960.8 joules. Entonces ya con eso ya sencillamente lo pueden ustedes trabajar. ¿Qué me está pidiendo el problema? Calor. La masa que está haciendo acá, dividiendo. Si está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicar. ¿Qué haría acá? Calor es igual a masa por la latente de fusión y ya. ¿Pero será que podemos utilizar los 20 gramos? Perdón, si aquí estoy yo en joules kilogramo, ¿verdad? Pero para poder trabajarlo, dejémoslo en kilogramo. 0.02, que ya has convertido los 20 gramos a kilogramos. ¿Cuánto les daría eso? Sale 1.921 por 10 a la menos 1, por 10 a la 1, ¿quiere decir? Entonces, usted lo tiene en notación científica todavía. Tratemos de ponerlo normal. 19.2. 19.2, ¿verdad? Se dan cuenta que acá yo no puse grados centígrados, ¿verdad?
No puse grados centígrados. ¿Por qué puse yo joules por kilogramo? En este caso, como me está pidiendo calor, el calor siempre lo voy a representar yo en joules. No voy a poner yo, digamos, si yo lo hubiera dejado acá en grados centígrados, 960.8 grados centígrados. Y voy a tener yo aquí kilogramos y grados centígrados. ¿Y cómo lo voy a representar en calor? No voy a poner yo. Hay un calor de 19.2 kilogramos por grado centígrado. No. El calor siempre toda la vida lo voy a representar yo en joules. Entonces, acá, cuando ustedes van a utilizar lo que es temperatura, vamos a obtener esta dimensional. La vamos a arrastrar con esta. Esta columna sí la vamos a utilizar con esta con esta. En cambio, esta, vamos a obtener esta para obtener calor. En el caso que no pueda yo eliminar los grados centígrados. Igual acá, voy a utilizar joules por kilogramo. Entonces acá, por eso les agregué 90.8 joules por kilogramo. Así se va, kilogramo con kilogramo, se elimina y me queda joules. Y el resultado, como ustedes me dicen, 19.2 joules. Así podemos eliminar lo que es kilogramo y me queda en joules. Sí, hay que tener mucho cuidado con el manejo de las constantes, de las latentes de fusión. Que aquí es muy confuso, no me da directamente cuál es de cada sustancia. Tanto que es de temperatura, tanto que es en joules, tanto que es en calorías. Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que me esté pidiendo. Entonces, si puedo cambiar. Puedo cambiar Keller. Bueno. Bien esto. Que ya se nos está un poco complicando más lo que es ya. Es una temperatura latente, ¿verdad? Latente de fusión, dice. En una fundición, en un horno eléctrico con capacidad para fundir totalmente 540 kilogramos de cobre, si la temperatura inicial del cobre era de 20. ¿Cuánto calor en total se necesita para fundir el calor? Bien, en este problema no me está diciendo qué calor se necesita. ¿Qué me diciendo? ¿Qué calor total se necesita para fundir el cobre? O sea, la palabra clave en este problema sería esta, calor total. O sea que tendría que tener yo la suma tanto del calor normal del cobre como en el calor de latente. Aquí sería ¿qué latente sería para ustedes acá? ¿De fusión o vaporización? ¿Cuál sería? Aquí sería la de fusión, ¿verdad? Porque estamos hablando de fundición. Hasta la misma palabra dice que la fundición y qué calor se necesita para fundir. Entonces la fusión. De primero tenemos la masa en kilogramos del cobre. Tenemos la masa y tenemos la temperatura. Dice si la temperatura inicial del cobre es de 20 grados centígrados. Entonces ya tengo solo sencillamente dos problemas, ¿no? O dos datos. Pero la pregunta es, ¿cuánto calor en total? Entonces vamos a utilizar siempre, bueno, vamos a empezar con qué calor se necesita en total. Como les digo, me está pidiendo el calor del cobre en sí. Primero el calor en cobre normal, más el calor de la fusión, de la latente de fusión. Son dos que me está pidiendo, no solamente el calor normal, que ustedes podrían haber leído aquí, calor se necesita, ustedes hubieran dicho, agrego el calor normal. La primera fórmula que vimos, que es calor es igual a masa por la capacidad calorífica, por el cambio de temperatura. Pero no, como aquí también estábamos hablando de fusión, entonces vamos a utilizar esto. Vamos a empezar con esta, que será la latente de fusión. Entonces nos vamos a la tabla y vamos a utilizar la del cobre. Aquí tenemos 134.000. Vamos si es cierta la de la tabla. Aquí está el cobre. Aquí sí estamos
trabajando 134.000. Pues eso por 10 a la 3 joules. Entonces ya tengo la latente de fusión, 134.000. Bueno, entonces, ya tenemos acá. Como queremos aquí le puse calor 1. Como les digo, aquí lo que tengo que encontrar es el calor del cobre primero y también el calor de fusión. Aquí voy a buscar primero el calor de fusión. Entonces tengo la fórmula ya despejada. Sería masa por la latente de fusión. ¿Ya tengo la masa? Sí. Sería 140 kilogramos. Y está bien en kilogramos. Por la latente de fusión. Sería 134.000 joules por kilogramo. ¿Cuánto les da eso? 140 por 134.000. ¿Cuánto le da, Ricardo? Rodrigo. 72.360, no, 72.360.000. Alana, muy grande el número, ¿verdad? Y si lo pasamos en notación científica, con 3 dígitos, serían 7.24 por 10 a la... no sé cuánto le saldría. 7.24 por 10 a la menos 7. A las 7. 7 positivo, ¿verdad? Porque como es una cantidad. Entonces Sí, tendríamos... positivo. Aquí está Rodrigo, dice 7.24 por 10 a la 7 joules. Ahí está, sencillo, ¿verdad? La latente de fusión. Con la latente de fusión ya tenemos el primer calor. Como me está pidiendo calor total, ¿verdad? Para fundir el cobre. Ahora vamos a buscar en qué calor estaba el cobre antes de fundirlo. Y aquí está la fórmula, ¿verdad? Que es masa por la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Ahora, ¿tengo la masa del cobre? Sí la tengo. Ahora es la C, capacidad calorífica del cobre. ¿Alguien que tenga la tabla de la primera tablita? ¿Cuánto es su capacidad calorífica? Del cobre es 390, ¿o cuál es? Sí, la del cobre. Entonces son 390. Ahí está. Muy bien. Freddy, sí, es 390 joules por kilogramo, ¿verdad? ¿Por qué por kilogramo? Porque la masa la tengo en kilogramo. Y estoy buscando calor. Entonces utilizo la joules. Ahora, tengo masa ya. Tengo la capacidad calorífica, ya la tengo. Ahora, temperatura final. ¿Cuál creen ustedes que voy a utilizar? Porque la inicial ya la tengo. ¿Cuál creen que sería tu temperatura final? 100 grados, ¿no? 100 grados. Si sería el agua, podría ser, ¿verdad? Pero aquí nunca mencionamos lo que es el agua. 180. ¿180 qué? Mira, Estefan, ¿Quién? ¿Alguien? $1080, dice Juan Carlos. Llamar, sí. ¿Cuánto sería? 2.562. ¿1000? 2.562. 2000. A la grande. Vean acá. Profe, yo digo que sí, 2.080 porque ese es su punto de flexión. Sí, correcto. Y aquí lo tengo, miren. Este 1080 viene de la tabla donde está la difusión. Porque estoy hablando de a qué temperatura lo voy a fundir, ¿verdad? Entonces esa sería la temperatura alta de fusión del cobre. ¿Ya? O sea, aquí no voy a venir yo y voy a decir son 100 grados.
Porque el agua, si lo vamos a evaporizar, sí sería 100 gramos. Pero acá es de fusión y solo estamos hablando del cobre. Entonces tenemos ya la masa, 540, tenemos la capacidad calorífica, 390, y la temperatura final de fusión sería 1080 grados centígrados, que viene de la tabla anterior, menos la temperatura inicial que es del cobre, que sería 20. ¿Cuánto les terminaría dando este resultado del calor? 2, ¿qué sería? La del cobre antes de ponerlo en la fusión. Profe, sale 2.23 por 10 a la menos 8. ¿Menos 8 o 8 positivo? 8 positivos. 8 positivo. Entonces aquí tengo. Dice que da 2.23 por 10 a la 8. Y el resultado, joules, ¿verdad? Kilogramo con kilogramo se va. Y grados centígrados se va. Calor, joules. Entonces ya tengo calor 1 y calor 2. Tanto el calor en la fusión y el calor del cobre. Y como me está pidiendo el calor total. Y como es calor total, lo que tengo que hacer es sumarlo, ¿verdad? Calor total es igual al calor 1 más calor 2. ¿Cuánto le sale? 7.24 por 10 a la 7 más 2.23 por 10 a la 8. Si vamos a trabajar ya por 10 a la 8, trabajemos en paréntesis, luego lo sumamos. ¿Cuánto le da a Madeline Gutiérrez? La famosísima Madeline. ¿Cuánto les da? Profe, no sale el 9.65. ¿No sale o sale? Sale. Bueno, veamos. 9.65. Entonces, yo estoy mal. No, profe, a mí también me dio ese resultado. ¿Cuál? El que usted tiene. El que usted tiene. ¿Yo tengo? Sí, ese me dio a mí. Sí, porque lo que vamos a hacer es encerrar en paréntesis cada resultado. 7.4, 24, pues a las 7 positivo, cerramos paréntesis, más, abrimos otras paréntesis, 2.23 por 10 a la 8. ¿Sí les da eso? A mí ya me Sí, está profe. saliendo 2 puntos. Ya me está saliendo 2.90. Llamar si me está dando un número, bueno, 2.95, eso es lo que sí me está saliendo a mí, por 10 a la 8, o sea, este resultado no me está dando a mí esto. Entonces, sí. Entonces el resultado que quedaría acá, que no sería este, sería 2.95 por 10 a la menos 8, a la 8, perdón. 2.95 por 10 a la 8, o sea, no es este. Sería 2.95 por 10 a la 8 joules. ¿Sí? Alguien que me pueda confirmarlo, ya me confirmó Damarci, pero no sé los demás. Sí, profe, da eso. Ahora sí da Eso eso. dan. Sí. Bueno. Entonces, está un poco más complicado esto, ¿verdad? O sea, no nos vamos, hay que, como les digo, hay que leer bien el problema. Y como acá me dice el calor total, y como aquí ya estamos hablando de fusión, entonces ustedes ya vienen de la idea anterior, que ya saben cómo encontrar el calor inicial de una sustancia. Luego lo suma con el calor, ya utilizando la latente, tanto de vaporización o de fusión, dependiendo que vamos a manejar. Bueno, trabajemos, ya solo son otros 3 ejercicios más y nos vamos a almorzar. Dice así, esto ya es para ustedes. Dice, sí, espérame. Ahí está.
¿Cuántos gramos de hierro a 20 grados centígrados serán necesarios calentar a 100 grados centígrados para que liberen 1800 calorías de calor durante el proceso de volver a su temperatura original? ¿Qué creen que me está pidiendo ahí? Masa. Sí, ¿verdad? Porque me dice cuántos gramos. Pero ¿será que vamos a utilizar la fórmula de calor normal, la de conservación de energía, o de latente fusión, o de vaporización? De vaporización, perdón. Si queremos ver si es de conservación de energía, tenemos que ver si estamos trabajando con dos sustancias. Pero acá solo me está diciendo el hierro. Entonces no iría a eso. Ahora si estamos hablando de latente de fusión o de vaporización, tampoco, no me dice si se está fusionando o vaporizando, entonces tampoco iría. Entonces iría a la primera fórmula, ¿verdad? Como no me está dando a entender de las otras dos, entonces solo es calor de energía. Ahorita les voy a buscar la fórmula. Sería esta, ¿verdad? Sería esta. Primero saquen sus datos, ¿verdad? En primer lugar dice cuántos gramos. ¿Qué es gramos? Es masa. Como dijo Freddy, estamos buscando masa. Luego tengo una temperatura, bueno, dos temperaturas. Que lo voy a iniciar de 20 y lo voy a llegar hasta 100. Entonces la temperatura final, 100. Temperatura inicial, 20. Para que liberen 1800 calorías de calor. Entonces eso ya sería calor. ¿Qué me falta encontrar? La capacidad calorífica que me haría falta. Sería la del hierro. Porque el hierro estamos utilizando. Y como estoy trabajando calorías y quiero gramos, aquí está la tabla. Dicen hierro, aquí está el hierro, miren. Hierro, ¿esta puede utilizar joules gramo? No. Caloría gramos, aquí está. Sería 0.113. ¿Sí? Profe, la respuesta sería masa es igual a 199.11 gramos. Sí, correcto. Correcto. Bueno, esta es de despejarlo, ¿verdad? Me está pidiendo la masa. Estos dos que están acá, que están multiplicando, van a pasar al otro lado a dividir. Entonces la fórmula les va a quedar... No, perdón. Sería división. Esta sería su fórmula, ¿verdad? Porque estoy buscando masa, entonces masa sería calor dividido capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Como ya tengo el calor, que es de 1800 calorías, y ya tengo la capacidad calorífica, que sería 0.113 calorías por gramo, y lo multiplico por el cambio de temperatura, que sería la final, que es 100, menos la inicial, que es 20 grados centígrados. Les tendría que dar así.
No sé si lo tengan ya así los demás. No sé si van por ese rumbo. Entonces ahí estamos, este sería el resultado. O sea, no hubo mayor complicación. No sé si a los demás les quedó así. ¿O alguna duda? No hubo mayor problema, ¿verdad? No hubo mayor cosa que despejar ni nada. Y el resultado, muy bien en gramos. Porque aquí eliminamos caloría, se fue. Los grados centígrados entre ellos se van. Me quedan gramos. 119 gramos es lo que pesa el hierro. Correcto. Veamos este siguiente, es un poquito más largo. Penúltimo ejercicio. Sería, ¿qué masa de agua que inicialmente estaba 20 se debió mezclar con 2 kilogramos de hierro para hacer la que temperatura de hierro bajara 250 grados a una temperatura de equilibrio de 25? ¿Qué tema va ahí? Alexandra Lumini. ¿Qué tema iría ahí? De los tres que vimos. ¿Sería conservación de energía? Sí, ¿verdad? Sí, sería conservación de la energía. ¿Por qué? Porque estamos utilizando dos sustancias, ¿verdad? Aquí estamos hablando de agua y de hierro. Entonces vamos a utilizar calor perdido. Va a ser igual a calor ganado. Muy importante tener los datos bien estructurados para no perderse de qué representa cada uno, tanto el agua como la del hierro. Así que les obtengo esta, y esta, y esta. Ahí está. Sí, esta, ¿verdad? Para ustedes. Calor perdido, calor ganado. Como me está diciendo ahí Alexandra, que es la conservación de energía. ¿Cuál es el que está perdiendo ahí? ¿Qué masa de agua? Si inicialmente estaba 20, se debió mezclar con 2 kilogramos de hierro para hacer que la temperatura de hierro bajara. La que vamos a bajar ahí es la del agua. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí los índices? Agua. Y aquí le ponemos H de hierro, solo para no perdernos H de hierro. Profe, ¿Sí? son 10.170 gramos, ¿no? 10.170 gramos. ¿Pero por qué gramos? Si tengo 2 kilogramos de hierro. Bueno. Tuvimos que haber utilizado los joules por kilogramo. Para no perdernos, porque como tenemos kilogramos. ¿Alguien me podría decir cuál es la capacidad calorífica del agua? En joules por kilogramo, porque estamos trabajando kilogramos. 4.186. 4.186 joules por kilogramo, ¿verdad? Por grado centígrado.
Y ahora, como yo les digo, en el calor perdido, la temperatura aquí va a ser contrario a lo demás. ¿Cuál creen que es la temperatura final en esto? ¿Serían los 25? ¿Serán los 20? ¿Es 20 menos 25 o 25 menos 20? ¿O 250 menos 20? Tenemos 3 temperaturas, ¿verdad? Como es un calor perdido, ¿cuál creen que es la temperatura acá? Que aquí es un dato que no hay que perderse. Brisey, Livonía. Brisey. Sí, profe. ¿Cuál cree que es la temperatura, el cambio de temperatura del calor perdido? ¿Cuál sería la resta? Según usted. Permítame, estoy volviendo a leer el ejercicio. Bueno. Como estoy hablando del agua, voy a utilizar estos 20 grados porque es del agua, ¿verdad? Y esta es la temperatura del hierro, que es esta. Y tengo la temperatura de equilibrio, las dos. Ahora la pregunta es, si sería 20 menos 25 o 25 menos 20. 20 menos 25. No. 25 menos 20. Sí, sería 25 menos 20. Como les había dicho antes, 25 menos 20. No, ya no le puse aquí, creo que sería grados centígrados. Ahora acá, ¿qué tenemos? La masa que sería de 2 kilogramos. ¿Cuánto es la capacidad calorífica del hierro? En joules por kilogramo. Angie Velázquez. O alguien. ¿Cuánto es la capacidad calorífica del hierro? 470. 400. 70. 70. Gracias. Joules, ¿verdad? Joules por kilogramo por grado centígrado. Y el cambio de temperatura aquí sí sería el normal. Sería los 250, que es el final donde voy a llevar el hierro, menos los 25. ¿Dónde se dio el equilibrio? Y ya tenemos estructurada toda la ecuación. Y tenemos la incógnita, que es masa del agua. El resultado les tiene que dar en kilogramos, porque es masa. Ahí sigue cuánto les Profe, tiene da que dar. 10.10 kilogramos. 10 punto. 10.10 kilogramos. 10.1 kilogramos, ¿verdad? Entonces sí. ¿Alguien más? María Alejandra López, bravo. María Alejandra. Es que me sale otro Todavía. resultado, pero voy a ver si hice bien la operación. Dele. 10.1 kilogramos. 1, confirma Herbert. Yesfri López. Yesfri. Profe, igual a mí, a ti me dio. ¿Cuánto le dio? 10.1. Bueno, entonces el resultado final sería la masa del agua sería de 10.1
kilogramos. Esta sería la respuesta con todas las operaciones que ustedes hicieron para encontrarlo el agua. Ahí estamos. ¿Sería 10.10 o 10.1? Que sería lo mismo. Ya que aquí tampoco no hubo tanto pierde, porque como vimos que hay dos sustancias, entonces es la conservación de la energía. Calor perdido igual calor ganado. Vamos con el último. Este sí ya lo van a hacer ustedes directamente. El último. El último nos vamos. Vamos a cerrar el colegio. Profe, ¿podría regresar la diapositiva anterior? Solo me falta un dato. Vaya. Ahorita voy. Gracias. Vaya. Dice, si 214.4 kilojoules de calor se absorben en el proceso de fundir por completo el trozo de 1.60 kilogramos de un metal desconocido, ¿cuál es el calor latente de fusión y de qué metal se trata? Fácil. ¿Cuál es el calor latente de fusión y de qué metal se trata? Juan Carlos ya me está dando un valor, pero no es. Profe, no sé si estará bien, pero a mí me salió 1.34 joules. 1.34. 1.34 joules. Joules por kilogramo. ¿Verdad? Ah, más o menos. ¿Pero cuál sería su metal entonces? Ahí va más o menos, pero algo creo que le hace falta. ¿Qué resultado? Ustedes me lo están dando en joules. Entonces yo entiendo que esos kilojoules los pasaron a joules. ¿Verdad? Y ahora sí, Juan Carlos ya latinó. Ángel. Al Ángel 2, 3 y 4. Va a estar bien. La 2. ¿Alguien más que un resultado? Juan
Carlos ya me dio el resultado aquí y si es correcto. ¿Cuánto le da Freddy? Ya está viendo las nubes, Freddy. No, hombre, sí está fácil. A mí me salió 134 joules por kilogramos. Y si no te mal es cobre. Pero, pequeño dato, hay que corregir ahí. Rodrigo. No. Luis Omar Díaz, ¿cuánto le da? 134.000 joules por kilogramo y es cobre. Muy bien, Herbert. Madeline Gutiérrez. ¿Anda con nosotros o no anda? Madeline. Madeline a la 1. Madeline a las 2. Madeline a las 3. No está Madeline. Bueno, veamos, estaba fácil, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula? Sería esta. Como es latente de fusión, ¿verdad? Tenemos latente de fusión. Dice que el primer problema es que me dice 214.4 kilojoules de calor. Ya me está dando el calor. Es Q. Y está en un trozo de 1.60 kilogramos. Ya es más. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Es la masa, ya la tengo. La masa es 1.660 kilogramos. Y el calor, no, en ni una constante tengo kilojoules. Solo tengo joules, caloría y BTU. Como lo tengo en kilojoules, esos 214.4 los voy a multiplicar o dividir por 1000. Multiplicar por 1000. Multiplicar, ¿verdad? Entonces me quedaría 214.400, ¿verdad? Joules. Y ahí está. Entonces solo divido 214.000 joules entre 1.60 y me da un total de 134.000 joules por kilogramo. Este sería ya mi resultado. Dice, como me dice el problema, ¿cuál es el calor latente de fusión? Ya lo tengo. Calor latente de fusión, 134.000 joules por kilogramo. Y dice, ¿y de qué metal se trata? Entonces me voy yo a la tabla. A esta. Como dice 134.000. Y como es de fusión, ¿verdad? Entonces, y como es en joules kilogramo que lo tengo, está en esta columna. Esta. Y como estoy buscando 134.000. Sabemos que es por 10 a la 3, todo es 1000. Entonces sería 104.000, 452.000 y 134.000. Entonces ya es 134.000. Y veo el material y es el cobre. Entonces la respuesta sería esta, sería la fusión y el metal que estamos utilizando, que estamos mencionando acá, metal va a ser igual a cobre. Y aquí el resultado. No había mayor complicación, solo era de pasar los kilojoules a joules. No sé si haya alguna duda, porque aquí ya le damos por gracias al capítulo 17.
2, 3, 4, dice Alan. Ángel, ya vino tarde, Ángel. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No. ¿Todo claro, Andrea? Sí, todo claro, Pablo Ramírez. Sí, profe. Todo claro, Michelle Adriana. Sí, profe. Te ando preguntando porque tienen hasta las cámaras apagadas. Pablo Velázquez, claro. Pablo Vázquez, perdón. Sí, profe. Ricardo Mazariegos. También, profe. Bueno. Roberto Pérez. Roberto, a la una. Sí, profe. Bueno. Roel Gabriel. Roel. ¿No está Roel? Sí, profe. No. Stephanie González. Sí, profe. Yesfri López. Sí, profe. Zulma Yamilet. Sí, profe. Yuleni. ¿No está Yuleni? Todo bien, profe. Todo bien. Angie. Sí, profe. Bueno. Bernan. Bernan. No está Bernan. Sí. Brisly Sunu. Sí, profe. Vaya. Dayana Mérida. Sí, profe, todo bien. Vaya. Denis Bamaca. Sí, profe, todo está bien. Muy bien. Eduvides. Sí, profe. Erika López. Sí, profe. Bueno. Isaí Gómez. Salomón. ¿No está? José Daniel Miranda. Sí, profe. Vaya. Kaylee Miranda. No está Kaylee. Mariana Aguilar. Sí, profe. Vaya. Madeline Gutiérrez. Sí. No. Michelle Ramírez. No está Michelle. Solo Kaylee sí ya me respondió. Bueno, todos damos por terminada la clase. La tarea de una hoja de trabajo ya está para los de quinto compu. Ya la pueden encontrar en el icono de documentos, en la tercera unidad, y dice tarea de concentraciones químicas. Ahí ya pueden ya trabajar la hoja de trabajo de química.